Ecologistas, anarquistas, feministas, indigenistas, miembros de estos colectivos tuvieron visibilidad importante en lo que fue la última cumbre del G20 en Hamburgo. Estos grupos, en su mayoría integrados por jóvenes que estuvieron con manifestaciones bastante violentas, tienen una agenda que es bien diferente a la que plantean los líderes del mundo. Vemos el informe y lo analizamos. El protagonismo de las sesiones de la cumbre del G20 en Hamburgo fue disputada esta vez por las sucesivas protestas de grupos bien organizados que responden a una agenda anticapitalista bajo una consigna sin eufemismos: no al G20. Las marchas fueron multitudinarias y terminaron con serios disturbios y una implacable represión policial, lo que obligó a los mandatarios a modificar algunas de las actividades establecidas. Las organizaciones anticumbre lograron, a pesar de todo, sumar adhesiones de ciudadanos comunes. Así es que la última gran manifestación, denominada Solidaridad sin Fronteras en lugar del G20, se desarrolló de forma pacífica con más de 70.000 manifestantes, según los organizadores. Grupos ecologistas, feministas, indigenistas y gente sin pertenencia específica se reunieron en el centro de la ciudad, casi desierta, sitiada por la policía y en medio de un clima de tensión. Ich bin vor allen Dingen für mehr Hilfe für Afrika, dass auch den Menschen da geholfen wird. Deswegen global umverteilen. Wir sind hier, weil viele Akteure dieser Veranstaltung, Amerika, England, sowas, die jahrelang in viele Länder Kriege geführt haben und deren Infrastruktur zerstört haben. Und deshalb es herrscht Krieg, Elend, Flüchtlinge. Anstatt sich über sowas Gedanken zu machen, dass sie sich hier treffen, eine Art Urlaub, wir sind total dagegen. En los días previos, los medios alemanes venían acusando de los desmanes a la agrupación Black Bloc, siempre según fuentes policiales. Los Black Bloc son un conglomerado de militantes anarquistas en su mayoría que implementan tácticas de resistencia activa a la autoridad mediante ataques focalizados. También participaron los llamados ecopacifistas, el movimiento ATTAC, agrupaciones de inmigrantes y de la comunidad LGTB. Los ATTAC, sigla de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana, están a favor de la introducción de una tasa a las transacciones financieras internacionales, la llamada tasa Tobin. Welcome to Hell, bienvenidos al infierno, fue el lema que difundió Rote Flora o Flora Roja, un grupo alemán de activistas que ocupa un teatro abandonado en Hamburgo. Con raíces que pueden remontarse hasta el mayo del 68 francés, pero que reconocen antecedentes más cercanos en el movimiento zapatista mexicano, estos colectivos tuvieron su bautismo de fuego en la ciudad de Seattle en 1999, cuando miles de manifestantes convocados por un conglomerado variopinto y algo desarticulado se movilizaron hasta hacer fracasar la llamada Ronda del Milenio. El 30 de noviembre de 1999 se llevó a cabo el Día de Acción Global. Las fotos de esas jornadas muestran marchando en la primera fila y tomados del brazo a los líderes máximos de los sindicatos y los verdes, una amalgama que se fraguó en oposición a los dictados de la cumbre. A partir de Seattle, la prensa comenzó a denominarlos como movimientos antiglobalización o altermundistas. Sin embargo, sus protagonistas sostenían que no buscaban acabar con la globalización, sino construir otro modelo alternativo al propuesto por los organismos internacionales más emblemáticos de la mundialización, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, que propiciaron una eliminación de las fronteras para el capital. La cumbre del G8 en Génova, en julio de 2001, fue otro mojón. Para coordinar a las 700 agrupaciones dispuestas a manifestarse, se creó el Foro Social de Génova, que reclamó al gobierno italiano que se cancelara la cumbre. Pero la masiva protesta de Génova quedó marcada por un hecho violento: el asesinato de uno de sus activistas, Carlo Giuliani. Para ese entonces, los movimientos sociales ya habían tenido su primera sesión en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, un ámbito de debate que se construyó trabajosamente y que aún sigue vigente.
Los episodios en Hamburgo continúan en análisis para los gobiernos de la Unión Europea. Preocupan a tal punto que los dirigentes están estudiando no solo nuevos métodos de restricción, sino la creación de una base de datos policial a escala europea de los impulsores de las principales protestas. Personen, die Autos abbrennen und Personen, die Supermärkte plündern, sind keine Aktivisten oder G20-Gegner, wie sie immer noch aus dem linken politischen Lager beschrieben werden. Sie sind verachtenswerte, gewalttätige Extremisten, genauso wie Neonazis es sind und islamistische Terroristen. Die Einführung einer zusätzlichen Datei auf europäischer Ebene halte ich grundsätzlich für sinnvoll, weil sie sozusagen den Informationsabgleich sozusagen vereinheitlicht. Allerdings muss man sich dann verständigen auf gleiche Kriterien. Und das ist bei europäischen Dateien immer ein gewisses Problem. Mientras, los movimientos anticapitalistas, revitalizados por las acciones de Hamburgo, continúan con su tarea de reorganizarse, una labor que no les resulta fácil, ya que la diversidad de estrategias plantea un desafío para la acción común. Así lo entendió una de sus exponentes, la escritora y periodista Naomi Klein, quien admite que existe una coincidencia muy amplia a la hora de criticar aspectos principales de la globalización neoliberal, pero también persisten divergencias importantes en la estimación de las propuestas alternativas y la viabilidad de las mismas. Como señala el informe, podríamos decir que efectivamente las postales de Hamburgo significan o muestran lo que es el regreso de Naomi Klein y movimientos que por lo menos parecían como dormidos en un punto. Lo que uno se pregunta es, ¿hay un sentido político más allá de este bienvenidos al infierno con el que recibieron a los líderes? Sí, es difícil decirlo, porque uno podría pensar que hay movimientos sociales que efectivamente después derivan en una construcción política que termina en el acceso al poder, que yo caso Evo Morales venía mencionando, el Partido de los Trabajadores en Brasil, que muchos de ellos han participado incluso de algunos del Foro de Porto Alegre, de ATAC y demás. Uno se tienta a mirar estos fenómenos como hobbies del primer mundo, digamos, ¿no? Hobbies de jóvenes del primer mundo. Yo no creo que sea solo eso. ATAC tiene una plataforma construida alrededor de la implementación de un programa concreto, que es tasar, con la famosa tasa Tobin, las transacciones financieras internacionales. Quiero decir, hay un contenido alrededor de esto. También me parece una paradoja que es interesante señalar, que es que los mismos grupos que están contra la globalización usan los mecanismos de la globalización para dar a conocer sus ideas, sus propuestas y su furia, digamos, porque justamente se juntan en Hamburgo, donde está el G20, pero saben que están todos los medios de comunicación, digamos. Entonces hay algo del mismo fenómeno contra el que luchan que es aprovechado para... Assange también. Assange también, por eso, efectivamente. Entonces me parece que hay algo paradójico que en algún sentido los lastima, no porque los planteos que hagan no sean correctos. Muchas de las reivindicaciones son muy adecuadas y muy pertinentes, sino porque están aprovechando algo contra lo que ellos mismos luchan. Y al mismo tiempo yo no le veo viabilidad política en un momento en el que por lo menos Europa y Estados Unidos, la izquierda está en retroceso, digamos. ¿No? Tenemos una Europa gobernada o por la derecha conservadora o por la nueva derecha o por esta derecha neoliberal pero progresista, lo Macron, lo que ellos llaman liberal, social liberal, digamos, ¿no? Con liberal en el sentido, muy neoliberal en el sentido económico y con luces progresistas en el sentido cultural, valórico, multiculturalista, etcétera. Digamos, eso es Macron. Básicamente, pero que no pone en cuestión la correlación de fuerzas económicas ni el poder económico. De hecho, Macron está haciendo una reforma laboral a la altura de la brasilera, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces me parece que cuesta verle el sentido político a estos grupos, digamos, más allá de la legitimidad, insisto, de sus propuestas. Puede tener su correlato en Podemos, en España, que apareció también como una protesta, o Syriza en Grecia y así sucesivamente. Cuando aparecen estos grupos en la ronda del milenio, lo veíamos en el informe en 1999 en Seattle, es Bill Clinton en ese momento el que dice paren de reprimirlos, porque había una policía estilo Robocop que estaba reprimiendo a los manifestantes. Hablemos con ellos a ver qué quieren. Bueno, lo que querían era esa tasa Tobin, que después se tradujo en la tasa Robin Hood, y que fue Dominique
Strauss-Kahn quien la llevó al Fondo Monetario, después caído en desgracia, y Nicolás Sarkozy, presidente de Francia, quien la alentó para Francia esa tasa sobre las transacciones financieras, que es ínfima. Si nos podemos saber, bueno, ¿cuánto representa esto? 0.1% sobre las transacciones financieras. El problema es que llega a destiempo, porque cuando la plantea Tolvin, Premio Nobel de Economía en 1981, se refería a la reforma que hizo Nixon en 1971 en los Estados Unidos, cuando cambia el patrón oro por el dólar, en ese momento en todas las transacciones financieras. Entonces, hoy que el mundo está bancarizado, que el mundo se maneja con tarjetas, ya llega un poco tarde este tipo de medida, este tipo de reforma que podría haber sido revolucionaria en otro momento. Natalia. Yo creo que se pueden ir reciclando en nuevas causas, porque por ejemplo también otra de las que habían incorporado en su momento era la del medio ambiente. Después vinieron las negociaciones que derivaron en el Acuerdo de París y esto también va en paralelo a esta calma. Ahora, hay un punto donde no solo se emparentan con la izquierda, sino también con la derecha, y es ese punto de guerra de la ultraderecha, al mejor estilo Le Pen o un Trump. ¿Por qué? Porque ambos ponen en cuestión la globalización desde un lugar donde digamos, el síntoma es parecido a quienes son el canal o el caudal de votantes de esos. Yo creo que es polémico lo que estoy diciendo. Creo que lo que estás diciendo tiene que ver con que en general hasta hace muy poco uno pensaba que el antisistema venía por el lado de izquierda o anarquista. Y lo que estamos viendo ahora... Claro. Y además, porque los grandes perdedores de esa globalización que está parada, frenada, paralizada, fíjate que ellos no dicen estamos contra la globalización, pero sí la critican. Los grandes perdedores son los trabajadores de los Estados Unidos y de Europa, de donde surgen estos movimientos, y los grandes ganadores, ganadores a medias, porque no viven tan bien tampoco, son las clases medias de India y China, por ejemplo. Me parece que quién sabe lo que pueden llegar a conseguir estos movimientos tiene más que ver con cuestiones sociales. Vos mencionabas lo del medio ambiente, estábamos hablando del feminismo, el indigenismo, quién sabe tiene más que ver con eso que con cuestiones puramente económicas. Lo vamos a ir viendo eso. Mientras tanto nos vamos a un nuevo corte, estamos hasta las 2 de la tarde.